¿Cuál es tu lado más mexicano? Pues el desmadre, como la libertad del desmadre, porque aquí es muy común de repente agarrar de la nada y te vas a otra ciudad con tus amigos y chingue su madre, y allá todo se planea. Ajá, ok. Aquí más espontáneo, pues. Pero allá como que todo se planea siempre. Sí. Eso también me choca un poco allá. Como la falta de espontaneidad. No manches, estoy en algunos grupos de WhatsApp, ¿no? De mis compas con los que estudié, otro de mis compas de mi pueblo. Y cada rato organizan cosas, pero ya como en medio año. No manchen, o sea, en medio año, no manchen. Sí, pues las dos cosas tienen su ventaja y desventaja. Yo cuando llegué lo sufrí eso. Ya. Cuando llegué lo sufrí porque estaba acostumbrada a siempre saber con anticipación qué va a pasar. Ujú. Entonces, pues cuando llegué yo no sabía, o sea, como nunca había salido de Bulgaria, no sabía siquiera que puede existir lo otro, ¿sabes? Entonces de repente así, de un día para otro, cambio completamente. Y llego a un lugar donde nunca sabemos nada y de que pues fluimos y de que a ver qué pasa cuando hay mi ansiedad así de que, pero yo necesito saber. Y lo sufrí por años, fíjate, lo sufrí mucho. Ya estoy a gusto, ya me acostumbré, pero sí fue de las cosas que me sacaron mucho de onda al principio. Y yo, pero, o sea, si ya es mañana, ¿cómo no vamos a saber? Como así de intentar no controlarlo, ¿no? ¿Sabes? Porque si no te Sí, vuelves yo loco. tengo ansiedad, entonces a mí dime que no controle o de que no sepa, o sea, la incertidumbre de no saber. Sí. Yo creo que también a muchos de mis paisanos les podría pasar muy parecido, ¿no? Es que también esa estructura en sí, si ya sabes, si ya pusiste algo al calendario, ¿no? Como también te da como, como la tranquilidad, ¿no? De que, pero, Sí, y puedes como que más organizar tus cosas, tus ándale. tiempos, tu dinero, porque ya sabes, pero aquí es de cuando nunca sabes, ¿eh? Despiertas aquí, quién sabe dónde vas a dormir en la noche, o sea, Sí. una cosa caótica. Las dos cosas tienen sus pros y sus contras, yo siento. Aparte de Veracruz, ¿a qué otros lados has viajado acá? Pues Acapulco, Tabasco, viví en Cuernavaca, a Puebla he ido 2 veces, Quintana Roo conozco todo de pies a cabeza, Órale, donde más he ido a Chiapas, estuve con una obra de teatro también, qué chido. pues creo que ya. Bueno, a Guanajuato fui en un festival del Cervantino que es de teatro. Pues ya un montón de lados. A ver, vamos a hacer el quiz de Quintana Roo. ¿Holbox conoces? O sea, mira, conozco Cancún, conozco Cozumel, la isla. Ajá. Playa del Carmen, Xel-Há, Esa todavía me falta. Bacalar, Ajá. un pueblito que se llama Divorciados, Chetumal, ahí sí lo conozco muy bien, o sea, he pasado muchos meses ahí. ¿En Chetumal? Chetumal. Órale. Fue Chetumal, ¿no? ¿A dónde fuimos? Hace poco fuimos, pero es como muy tranquilo, ¿verdad? O sea, la gente es muy bella. O sea, como nos Sí. sonría son muy, muy, muy hospitalarios. Sí, muy cálidos. Son muy, muy buena onda, pero yo quería tomarme. Tal vez también era la temporada, ¿no? Yo pensaba, tal vez un barcito. Pero ahí, hay ¿sí? una zona llena de antros. Sí, no la encontré entonces. Ay, pues ¿dónde está la bahía ahí? ¿Así? ¿No fuiste? Pues sí, pero cuando nosotros fuimos, igual fuimos entre semana. Igual habían descansado. Siempre hay punchis en la noche, hay antros, hay muchos lugares. Entonces, ¿qué O sea, pasó? ¿no fuiste ahí donde están las letras de Aquí inicia México? Sí, las vi. Ahí, pues por ahí siempre hay antros. No lo vimos, pero igual no nos quisieron. Dijeron, no, estos ya son rucos. Y lo cerraron. Oye, has hablado mucho de que cómo percibes la gente acá, como versus de allá. ¿Qué experiencias nos puedes compartir en el amor? Así de encontrarlo acá versus allá. Todo el rollo. Bueno, te digo que allá nunca tuve pareja, No. de plano. Órale. O sea, sí llegué a salir con chicos porque pensaba que me gustaban, pero pues como no me había gustado nadie, pues no sabía que no me gustaba. O sea, Ok. porque yo los veía bonitos, o sea, yo los veía güeritos de ojos azules y de que, pues están bien bonitos, ¿no? Entonces pensaba que me gustaban. Ajá. Pero nunca llegamos a nada, ni yo sentí nada. Y a cambio los que veía en las novelas a mí me encantaban, o sea... ¿Cómo eran estos? Bueno, los que a mí específicamente que me gustaban, pues eran los que eran como así, como muy grandotes y fuertes y como que tiernos pero salvajes al mismo tiempo. Ok.
Sí, entonces me andaba Órale. enamorando de los actores a cada rato. Y cuando ¿Alguno llegué, específico que recuerdas? ¿conoces Pasión de Gavilanes? Pasión de Gavilanes, no sé. Bueno, yo el sé. chiste es que mi primer amor fue Mario Cimarro. Ok. Entonces, pues ya a partir de ahí todo el patrón ha sido como así. Grandes, fuertes, tiernos, salvajes. Ok. Pero así como más, o sea, lo que típicamente se considera mexicano. O sea, es pelo más oscuro, ya sé que también hay mexicanos Sí, güeros, o pero... sea, así, pelo oscuro, ojitos cafecitos. O sea, Ándale. güeritos no. Ok. Ahí dijiste, no, de ahí no No, soy. los güeritos no me, ajá, o Ok. sea, ni los europeos, ni los gringos, ni Ok. asiáticos, ni africanos, o sea, latinos. Ok. Pues bien, encontraste temprano Sí. tu nicho, pues, y Sí, tomaste sí, sí. acción. Tenía yo 9 cuando me enamoré de Mario Cimarro y duré Oh. 2 años enamoradísima de él. Mi primer amor. Y a nadie se lo quita, pues fue el primer amor. Pues claro, y la desesperación de no encontrar ni nadie cerca de él en tu país. No, nada cercano, nada. Eso está muy interesante. Entonces, aquí llegas, básicamente, pues sí, todavía algo verde y aquí ya como encuentras el amor. ¿Cómo es de hecho? No, ni hablamos de eso, ni nos dijiste. Bueno, de hecho, la forma de llegar fue tal cual porque pues conocí a alguien. O sea, porque yo siempre supe que a los 18, 19 iba a llegar a México, pero no conocía a nadie, no tenía dinero. Mi familia cero que ver ni con México, ni con los latinos, ni con el español, ni nada. O sea, cero, cero. Ok. Ni con el medio artístico, nada. O sea, yo soy la rara de la familia. Entonces, sabía que iba a llegar, pero no sabía cómo. Y siempre supe que iba a ser antes de los 20. Pero obvio después de los 18, porque pues si no, ¿cómo no? Y yo vi una serie española que se llama Los Hombres de Paco y una persona de Cuernavaca la vio también. Y de hecho era mujer. Y las dos le pusimos me gusta a la página en Facebook y entonces pues ella vio ahí que yo aparecía y no, o sea, como que pensó que era una amiga de aquí de México, me agregó y me escribió, hola, eres de México, ¿verdad? Y yo, pues no, ojalá fuera. Y así empezamos a hablar y fue mi primer pareja. ¡Qué loco! Por error que me agregó. Por una página de Y por error, porque se confundió. O sea, si no, no. Qué chido. Sí, sí, sí. Qué loco, ¿no? Que el mundo antes con Facebook y así. Y como antes yo me acuerdo también en mis tempranos veintes, Facebook era para cotorrear, Sí. hablar con la banda. Ahorita es más Insta, pero Sí, ¿no? sí tuvo su... Y qué probabilidad también, ¿no? No, cero, cero. Por eso fue que viví en Cuernavaca un rato. Ya. Ok. Entonces llegaste por amor, se podrá decir. O sea, yo iba a llegar de ¿Cómo? por sí. Sí. Solo no sabía la forma. Ok, pues llegó. Pero esa fue la forma. Sí, justo a tiempo fue. Justo la edad que yo dije, ah, esa va a ser. Si tú tuvieras que convencer a una amiga de Bulgaria pues de buscar pareja acá, ¿qué top puntos dirías tú a favor? Pues es mucho cuestión de gustos. Pues no sé, que son más cálidos, más... Es que no he tenido pareja ya como para comparar bien, pero que son como más calientes, más, no sé, más... Tienen la energía latina, no sé. Ya. Los búlgaros, por ejemplo, ¿ustedes, o sea, ahí se baila? Pues no mucho, o sea, ¿No? no es que la gente no baile, pero nada que ver con aquí, o sea, aquí ya porque naciste latino ya sabes bailar, es como de ley. Sí, Y a siempre cuando hay veces, reuniones familiares se ponen sí. a bailar, o sea, a huevo vas a saber bailar, a huevo. Ahí no. No, Ok. de hecho, pues no. De hecho, muchos europeos como que hasta se ríen de nosotros cuando he visto videos en TikTok de europeos bailando pues como reggaetón o Sí, canciones que pero son súper horrible, movidas pinches trompos, ajá, ¿no? exacto, exacto. Y hay otras europeas que no voy a decir nombres que aquí pues como que han tratado de hacer cosas de baile y pues que dicen los latinos que ni al caso. ¿Este quién es? Ajá. Sí, y a mí me ha costado mucho porque en el CA igual teníamos clases de baile y yo en mi vida me había movido, o sea, entonces sí era una cosa difícil para mí. Como yo siento a veces como así el ritmo, pero ya luego veo videos de cómo yo bailo, parezco pinche robot, no sé. Sí, sí, no somos allá, no hacemos eso. Y uy, para mí también siempre es como cuando voy para allá otra vez, como y si veo gente bailando, como es difícil para mí no ponerme burloncito de, jajaja, mira como.
Pero bueno, mejor me callo porque, pues, yo ni tampoco, no aprendí todavía nada. Sí, pues no. O sea, aunque aprendamos, siento que no llegamos a como a tener esa cosa al bailar que traen mucho ellos, no sé, si los has visto bailar, pero lo hacen con un disfrute, Sí, con sí. una cosa que hasta da gusto mirarlos. Bueno, Sí. o sea, a mí me gusta mucho verlos. Y sobre todo suelto, sin pensar. Yo me Muy complico suelto, con exacto. pero yo siento como también ya me dijeron, no, tú fluye ya, pero a ver si fluyo, Ay, si fluyo no hago pues, nada. pues, mis pasos, ¿qué onda, no? Y ya. Pero como es como para mí muy admirable ver como de no, como no usan o sea, al parecer no están pensando sobre sus pasos, No, o porque si sea, no ya se nacen pueden con el bailar. ritmo, ya. Sí. Igual con los años cambia, porque yo antes de plano estaba así de que modo tiesa. Ahorita no es que baile bien, pero lo disfruto al menos, o sea, ya me la paso bien en las fiestas. A huevo. Pero sí tiene mucho esa soltura, no solo al bailar, sino igual como en hablar y todo eso. Bueno, no sé si te pasa, pero yo cuando fui en 2022, de que ya llevaba en México 7, 8 años, como que en la forma de hablar incluso sentí como, porque que yo a mí me nacía hablar de cualquier mamada y expresarme mucho y hablar fuerte y cualquier cosa y hacer muchas bromas. Y allá como que, y más en mi familia era como de... ¿Y esa qué? Entonces ya empezaba yo a como acostumbrarse en mi mente a, oye, no seas tan así. Okay. Sí, pero sí, definitivamente igual por eso prefiero México. Que aquí eres diferente, pues. Soy diferente aquí a como estoy allá, o sea, son Marías diferentes. ¿Conoces esa teoría que una vez la leí de que con los nuevos idiomas que uno aprende, ¿no? Como desarrollas como una nueva parte de la Otra personalidad. y luego como 5 personalidades viviendo en uno. Pero como sí, como que cambias un poco los modos operativos.